pues pasar el listón. Aquí estamos todos, ¿no? No nos falta nadie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Irene, ¿dónde está? Tiene aquí una mochila. Irene y Carla están abajo. Vale. Bien. Hola, buenos días a todos los que estáis en casa. A ver, os resumo rápidamente la bronca que les he echado a vuestros compañeros porque se agobia. Estaba diciendo que tened en cuenta una cosa. En cuarto de la ESO, al final de cuarto de la ESO, si no hay instrucciones, como el año pasado, que esto fue un coladero tremendo, si no hay instrucciones como lo del año pasado, se puede titular hasta con 2 asignaturas suspensas, siempre y cuando no sean lengua y matemáticas a la vez, ¿vale? Entonces, que alguien de repente pues suspende física y química y aprueba todas las demás, no os preocupéis, titularéis. Que alguien está, no sé cuánto, no os preocupéis, titularéis, ¿vale? Sobre todo, insisto, ahora que estáis con las prescripciones en bachillerato y os veo bastante agobiados. Así es que, por favor, no os agobiéis, tomároslo con calma. Cierto nivel de adrenalina es bueno, pero demasiado nivel de adrenalina es malo. Se pasa uno, se pasa de vuelta, que se suele decir, ¿verdad? Bien, ya estoy compartiendo la pantalla, voy rápidamente al archivo. ¿Dónde estamos? Cuarto de ESO, relaciones químicas aquí. Vale. El último día estuvimos hablando del tema del cálculo del número de moles. Ya os dije que una tablita como esto os va a caer seguro. Es muy fácil. Calculo la masa molar, es la masa atómica por expresada en gramos por mol. Y una vez que conozco la masa molar, ya sé la masa de un mol de cualquier sustancia. Porque la masa molar son gramos por mol. Si la masa molar es 98 gramos por mol, un mol son 98 gramos. De ahí se deduce que para calcular el número de moles, divido la masa por la masa molar. Y a partir de ahí puedo calcular moles, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, el número de Avogadro, que en el examen o cuando os haga falta, yo siempre os lo daré. Y si no os lo doy, por favor, me lo decís, porque se me ha olvidado y os lo doy. 6,02 por 10 elevado a 23 es el número de unidades que hay. Entonces, si yo tengo 2,5 moles de una sustancia, en este caso de ácido sulfúrico, tendré 2,5 por 6,02 por 10 elevado a 23, todas estas moléculas. Si pregunto el número de átomos, si en cada molécula hay 4 y tengo todas estas moléculas, el número de átomos de oxígeno en este caso es 4 veces mayor. Si pregunto el número de moles, pues aquí en el carbonato de calcio hay 3,5 moles y en cada molécula hay un átomo de calcio, en una docena de moléculas habrá una docena de átomos. Pues como el mol es como una docena para lo bestia, en 3,5 moles hay 3,5 moles. ¿Vale? Bien, ¿y por qué es tan importante el tema este de los moles? Bueno, es importantísimo porque las reacciones químicas en realidad son como recetas de cocina. En una receta de cocina yo digo, oye, pues para hacer un flan de huevo tengo que añadir una taza de leche por cada huevo y una cucharada de azúcar. Entonces la reacción química sería taza de leche más huevo más cucharada de azúcar igual flan. Y el ajuste sería 1, 1, 1, 1. Porque en las recetas de cocina se trabaja con cantidades. Échale 2 terrones de azúcar por cada no sé cuánto, una taza de leche por no sé qué, un no sé cuánto, ¿vale? Se trabaja con cantidades, que luego se pueden traducir a masa. Bueno, pues en las reacciones químicas también se trabaja con cantidades. Es decir, una vez que yo tengo una reacción química ajustada, tengo la reacción química y la ajusto, tengo los coeficientes estequiométricos, esta reacción me da información de tipo cualitativo, el hidrógeno reacciona con el oxígeno y obtengo agua, pero también de tipo cuantitativo. En esta reacción, 2 moléculas de hidrógeno reaccionan con una de oxígeno y se obtienen 2 de agua. Pero como molécula, número de moléculas es unidad de cantidad, cualquier múltiplo también me valdrá. Es decir, también puedo decir no solo 2 moléculas, sino 2 moles de hidrógeno. Reaccionan con 1 mol de oxígeno y en esa reacción se obtienen 2 moles de agua. ¿Cuánta masa son 2 moles de hidrógeno? La masa atómica del hidrógeno es 1. Luego la masa molar del hidrógeno son 2 gramos por mol. 2 moles serán 4 gramos. 4 gramos de hidrógeno. ¿Cuánto es un mol de oxígeno? La masa atómica del oxígeno es 16. La masa molar del O2 sería 32 gramos por mol. Luego un mol son 32 gramos. ¿Cuál es la masa molar del agua? 2 hidrógenos a 1 cada uno, 2.
más 16 del oxígeno, 18. 18 gramos por mol. Como son 2 moles, 18 por 2, 36 gramos. Y además, fijaos cómo se cumple la ley de conservación de la masa. ¿Vale? Entonces, ¿para qué me sirven los moles? Bueno, pues me sirven para hacer cálculos estequiométricos. Estequiométricos. Todos los ejercicios de cálculos estequiométricos se hacen igual, todos. Y se hacen de acuerdo con este esquema. En un ejercicio de cálculos estequiométricos, de estequiometría, yo siempre voy a tener una reacción química en la que tengo unas sustancias que son los reactivos, otras sustancias que son los productos. Como mínimo tendré uno de cada, como mínimo, un reactivo y un producto. Pero lo normal es que tenga más de uno, ¿vale? Bueno, pues en un problema de estequiometría siempre me van a preguntar, conociendo una cierta cantidad de uno, cuánto se obtiene del otro o cuánto se consume del uno. Es decir, me van a pedir siempre una relación entre dos de las especies que intervienen en la reacción. Oye, pues, por ejemplo, en la reacción de antes del agua, ¿cuántos gramos de agua se obtienen a partir de 80 gramos de hidrógeno? Una de las especies, el hidrógeno, la otra, el agua. Y me preguntan siempre por dos. O, ¿cuántos gramos de oxígeno se han consumido si se han obtenido 120 gramos de agua? Es decir, siempre relación entre dos de las especies que intervienen en la reacción. Pueden ser dos reactivos, puede ser un reactivo y un producto, pueden ser dos productos. Da igual, y el sentido me da exactamente igual. El problema se hace exactamente de la misma manera. ¿Cómo se hace? Pues siguiendo este esquema que os voy a decir ahora. Normalmente, o por lo menos durante este curso, el año que viene ya la cosa la complicaremos un pelín, pero este curso lo vamos a dejar así. Voy a trabajar con datos de la especie 1. Especie 1. Esa es, por ejemplo, de la que me dan el dato. En el primer ejemplo que os he puesto serían los 80 gramos de hidrógeno. La especie 1 sería el hidrógeno. O en el segundo caso, digo, cuánto oxígeno se ha consumido si se obtienen 120 gramos de agua. Bueno, pues esa especie 1 sería el agua. ¿Cuánto? 120 gramos. Entonces, de esa especie me van a dar normalmente, o voy a obtener el dato de la masa. Con el dato de la masa, utilizando como herramienta la masa molar, voy a transformar en número de moles de la especie 1. Número de moles de la especie 1. ¿Vale? Una vez que conozco el número de moles de la especie 1, si tengo la reacción química ajustada, puedo calcular a partir de los coeficientes estequiométricos el número de moles de la especie 2. Y aquí ya estoy en la especie 2. Y ese número de moles de la especie 2 lo voy a transformar en masa. Masa 2, esto será la masa 1. Y para traspasar de número de moles a masa, voy a utilizar la masa molar. ¿Vale? Me da igual que la especie 1 sea un reactivo y la especie 2 sea otro reactivo. Me da igual que la especie 1 sea un producto y que la especie 2 sea otro producto o sea un reactivo. El esquema es exactamente el mismo siempre. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo que os he puesto antes y vamos a hacer el problema. El ejemplo era, tengo la reacción de obtención del agua. El hidrógeno reacciona con el oxígeno y obtengo agua. Como paso previo para cualquier problema de estequiometría, lo primero que tengo que hacer es ajustar la reacción. Siempre, siempre. Si no tengo la reacción ajustada, no me sale el problema ni queriendo. En este caso, el ajuste es muy sencillo, lo hacemos por tanteo. Aquí tengo 2 de oxígeno, me obliga a poner un 2 en el agua y este 2 que he puesto aquí me obliga a poner un 2 aquí. Ya está. ¿Vale? Entonces, en el ejercicio, en el ejemplo, os decía, yo tengo 80 gramos de hidrógeno y pregunto la masa de agua que se obtiene. ¿Qué datos os doy yo para hacer este ejercicio? Os doy las masas atómicas. Hidrógeno 1, oxígeno 16. Entonces, las dos especies que intervienen o que de las que me preguntan algo en este ejercicio son el hidrógeno y el agua. Voy a calcular sus masas molares.
¿Cuál es la masa molar del hidrógeno? Pues tengo 2 átomos de hidrógeno, cuya masa es 1, 2 por 1, 2 gramos por mol. ¿Vale? ¿Cuál es la masa molar del agua? Pues tengo 2 hidrógenos, cuya masa es 1, 2 por 1, y un oxígeno, cuya masa es 16. Total, 18 gramos por mol. Y ahora ya vamos a hacer el esquema de la masa del primero. Voy a pasar al número de moles del primero, es decir, voy a calcular el número de moles de hidrógeno. ¿Cuál es el número de moles de hidrógeno? Masa de hidrógeno partido por la masa molar del hidrógeno, es decir, 80, en este caso, dividido por 2. Tengo 40 moles de hidrógeno, no de agua, de hidrógeno. Lo siguiente es, pues casi o prácticamente es una regla de 3, pero ojo que no quiero que pongáis reglas de 3. O sea, si vosotros, porque tenéis que acostumbraros a no hacer reglas de 3, porque luego llega la EBAU y os las tacha directamente. Es decir, vosotros podíais coger, ahora mismo veis la estequiometría de la reacción y decir, por 2 moles de hidrógeno se obtienen 2 moles de agua. Con 40 moles de hidrógeno se obtendrá X. Eso es una regla de 3 de las de toda la vida. Bueno, pues esto no. Esto no. Por lo menos escrito así. ¿Vale? ¿Dónde está el truco? Vamos a escribir la regla de 3, pero de otra manera. Al final es una regla de 3, pero lo vamos a escribir, si recordáis el tema de matemáticas de fracciones, lo vamos a escribir en forma de proporción, no de regla de 3. Es decir, lo vamos a escribir, en vez de así, lo vamos a escribir así. 2 moles de hidrógeno, y esto lo saco de aquí, fijaos, de la estequiometría de la reacción. Esos 2 moles son este 2 que hay aquí. Este 2 que hay aquí me dice que por cada 2 moles de hidrógeno obtengo 2 moles de agua. Pues 2 moles de hidrógeno, obtengo 2 moles de agua. Con 40 moles de hidrógeno, obtendré X. Como veis, es la misma regla de 3, pero escrita de otra manera. De esta manera, sí. Es una tontería. Es una tontería. Pero es que luego tenéis que acostumbraros a hacerlo así. La BAU, si lo hacéis poniendo reglas de 3 y tal, directamente dicen que no son reglas de 3, son proporciones. Entonces, matemáticamente no es exactamente lo mismo, pero en realidad al final es sí, porque tú despejas aquí y entonces ¿cuánto te sale la X? La X te sale 40 por 2 dividido por 2, son 40 moles de agua. Y ahora calculo la masa de agua. La masa de agua es igual al número de moles de agua por la masa molar del agua. Es decir, 40 por 18. Y eso sale, pues, un montón. ...40 por 18, 720 gramos de agua. ¿Vale? Esta es la manera más sencilla, más fácil de hacer. Existe otra, os la voy a enseñar. A mí es la que más me gusta, porque permite ya no solo hacer cálculos estequiométricos sencillos, sino todo lo complicados que queramos, y es muy sencilla de aplicar. Fijaos cómo el paso que yo he seguido ha sido este esquema. A partir de la masa de hidrógeno, la tenía aquí, a partir de la masa de hidrógeno y utilizando su masa molar, he calculado el número de moles de hidrógeno. Utilizando los coeficientes estequiométricos, 2, 2, he calculado a partir del número de moles de hidrógeno el número de moles de agua. 40. En este caso es muy sencillo porque es el mismo. Y luego,
conociendo el número de moles de agua, utilizando la masa molar del agua, he calculado la masa de agua, 720 gramos. ¿Cómo lo habría hecho yo si tengo que hacerlo, tengo que hacer este ejercicio? Pues lo habría hecho con factores de conversión. Habría empezado diciendo, tengo 80 gramos de hidrógeno. Si la masa molar del hidrógeno es 2 gramos por mol, significa que un mol de hidrógeno son 2 gramos de hidrógeno. La estequiometría de la reacción me dice que obtengo 2 moles de agua por cada 2 moles de hidrógeno. Y como la masa molar del agua es 18 gramos por mol, sé que tengo 18 gramos de agua en 1 mol de agua. Y fijaos, los gramos de hidrógeno con los gramos de hidrógeno se me van. Los moles de hidrógeno con los moles de hidrógeno se me van. Los moles de agua con los moles de agua se me va. ¿Y qué me queda? Solo gramos de agua. Y esto es igual a 80 por 2 por 18 dividido por 2 por 2. ¿Por qué 2 por 2? Vale, sí. 80 por 2 por 18 dividido por 2 por 2. Este 80 es este 2 es este, el 18 es este, y este 2 y este 2 son estos dos doses de aquí. Pues uno de arriba se me va con uno de abajo, 80 entre 2 son 40, que por 18 son 720 gramos de agua. Y he hecho todo el problema con una sola cuenta. Si os acostumbráis a utilizar esta forma, es la mejor de todas. Es la mejor de todas. Entiendo que hay gente a la que le cuesta acostumbrarse. Que lo hacéis de esta manera, a mí me vale igual. ¿Vale? Pero el esquema, fijaos, siempre es el mismo. Masa de una de las especies. Lo traduzco a moles. De la relación de coeficientes estequiométricos, calculo el número de moles de la otra especie y lo paso de nuevo a masa. Ya tengo el cálculo estequiométrico hecho. Luego, ya el año que viene se pondrán zancadillas en este cálculo, porque hablaremos de reactivos que no son puros, que tienen impurezas, y hablaremos de reacciones que cuyo rendimiento no es del 100%, sino que tienen ciertas pérdidas. Pero por lo demás es igual. Bueno, no, hay alguna diferencia, porque también se hablará de reactivos en disolución y de gases y tal. Nosotros este año vamos a hacer cálculos de esta manera nada más. ¿Vale? Pues como el movimiento se demuestra andando, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver. Parará papá, parará pachín. No tengo aquí. No tengo o sí tengo. A ver. Estos son de termoquímica. A ver. Bueno, a ver. No me vale alguno de estos. A ver. Sí, este me vale. Vamos a decir, el gas de síntesis se obtiene por la... Espérate. Sí. Por la siguiente reacción. La siguiente reacción. Bueno, el gas de síntesis se obtiene a partir de metano y agua. Metano más agua y obtengo monóxido de carbono e hidrógeno. Y esta mezcla es lo que se llama gas de síntesis. ¿Vale? Entonces, calcular la masa de hidrógeno que se obtiene a
partir de 200 gramos de metano. Apartado B. Si en la reacción se han obtenido se han obtenido 112 gramos de CO, ¿qué masa de agua se ha consumido? ¿Vale? Datos, os doy las masas atómicas, es el único dato que os hace falta. Del hidrógeno, 1. Del carbono, 12. Del oxígeno, 16. ¿Vale? Repito, el gas de síntesis es una mezcla de monóxido de carbono y de hidrógeno, se obtiene a partir de esa reacción. Con el metano y con agua obtengo gas de síntesis. Entonces, calcular la masa de hidrógeno que se obtiene a partir de 200 gramos de metano y sabiendo que en esa reacción o que en una reacción obtengo 112 gramos de monóxido de carbono, calcular la masa de agua que se ha consumido. ¿Vale? Pues venga, vamos con el primero. Paso 1. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues si os lo he dicho hace 2 minutos. Ajustar la reacción. Lo primero, ajustar la reacción. En este caso, tampoco es difícil, también se puede hacer por tanteo. Si cuento, voy contando y digo carbono. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Ningún problema. Oxígeno. Aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Ningún problema. Hidrógeno. 4 y 2, 6. Aquí hay 2. Pues es tan sencillo como poner aquí un 3. Ya está ajustada. En este caso, por tanteo, no hay que comerse mucho el tarro, ya está ajustada. Vale, pues en el primer apartado me dicen calcular la masa de hidrógeno que se obtiene a partir de 200 gramos de metano. Me voy a escribir aquí la reacción, apartado Me voy a escribir aquí la reacción, apartado A. La reacción es metano más agua y obtengo monóxido de carbono más 3 de hidrógeno. Ya me la pongo ajustada. Y me dicen que 200 gramos de metano, 200 gramos, y me preguntan la masa de hidrógeno. Entonces necesito las masas molares de estos dos. Voy a calcular la masa molar del metano. Masa molar del metano. Tengo un carbono cuya masa es 12 y tengo 4 hidrógenos cuya masa es 1. Total, 12 y 4, 16 gramos por mol. Y la masa molar del hidrógeno, hidrógeno molecular, 2 hidrógenos cuya masa es 1, 2 gramos por mol. Ya tengo tengo el dato, que es lo primero que tengo que hacer, calcular el número de moles de metano. Número de moles de metano es igual a la masa de metano dividido por la masa molar del metano, lógicamente. Sería 200 dividido por 16. 200 dividido por 16 son 12,5 moles. Tengo 12,5 mol de metano. Ya tengo el número de moles de la primera especie. Ahora, utilizando los coeficientes estequiométricos 1 y 3, voy a calcular el número de moles de hidrógeno. Y repito, no lo pongo en forma de regla de 3,
pero como decía aquel, como si lo seriese, ¿no? Porque, de acuerdo con la reacción química, un mol de metano produce 3 moles de hidrógeno, con 12,5 moles de metano, X moles de hidrógeno. Y en este caso, X es igual a 12,5 por 3 dividido por 1. Tontería acabo de hacer. Intento hacerlo con calculadora. 37,5. 37,5. ¿Y esto qué es? Estos son moles de hidrógeno. Moles de hidrógeno. Pues ahora lo paso a masa. Tengo la masa molar del hidrógeno, calculo la masa de hidrógeno. La masa de hidrógeno es el número de moles de hidrógeno por la masa molar del hidrógeno. Es decir, 37,5 por 2, que son 75, ¿no? 75 gramos de hidrógeno. Ya está. Eso es lo que me pregunta en el apartado A. Parto de la masa del metano, lo transformo en número de moles, con los coeficientes estequiométricos calculo el número de moles de hidrógeno y a partir de ahí calculo la masa. ¿Cómo se hace esto con factores de conversión? Parto de la masa de metano, 200 gramos de metano. Utilizando como dato la masa molar, yo sé que un mol de metano son, hemos dicho, 12, 4, 16 gramos de metano. Yo, de acuerdo con la estequiometría de la reacción, sé que se obtienen 3 moles de hidrógeno a partir de 1 mol de metano. Y fijaos que siempre voy poniendo abajo, si empiezo con gramos de metano, pongo los gramos de metano abajo, para que se me vaya. Gramos de metano, con gramos de metano se me van. He llegado a mol de metano, pongo abajo mol de metano, de CH4, no CH2. CH4. Esto es CH4. ¿Vale? Ya estoy en moles de hidrógeno y ahora paso los moles de hidrógeno a gramos de hidrógeno. 2 gramos de hidrógeno, 1 mol de hidrógeno. Y los moles de hidrógeno con los moles de hidrógeno se me van y me queda gramos de hidrógeno. Y esto sería 200 por 3 por 2 dividido por 16. Y sale lo mismo, 75. Que queréis lo probáis. 200 por 3 por 2 dividido por 16, 75. Me salen 75, en este caso, gramos de hidrógeno. Gramos de hidrógeno. Apartado A, ya está hecho. ¿Vale? Apartado B. Si en la reacción se han obtenido 112 gramos de monóxido de carbono, ¿qué masa de agua se ha consumido? Voy a ponerme la reacción de nuevo aquí abajo para no tener que ir a buscarla. Apartado B, la reacción es la siguiente. Metano más agua. Obtengo monóxido más 3 de hidrógeno. Y me dicen que en esta reacción se han obtenido 116 gramos, 112 gramos de monóxido y pregunta la masa de agua. 112 gramos y pregunta la masa de agua. ¿Veis? Ahora voy a relacionar un producto con un reactivo. Puedo relacionar dos reactivos entre sí, dos productos entre sí, producto con reactivo, como sea. Pero siempre una especie con otra, siempre una especie con otra, siempre una con otra. Siempre igual. En este caso, como es el monóxido y el agua, voy a calcular sus respectivas masas molares. Masa molar del monóxido, tengo un carbono cuya masa es 12 y un oxígeno cuya masa es 16. Total, 28 gramos por mol. Voy a calcular la masa molar del agua, ya la calculé antes, pero bueno, masa molar del agua. Tengo 2 hidrógenos cuya masa es 1 y un oxígeno cuya masa es 16. Total, 18 gramos por mol. Aunque el monóxido sea un producto, me da igual. Yo voy a hacer el esquema exactamente igual que antes. Especie 1, el monóxido. Especie 2, el agua. O sea, me da igual ir en un sentido o en otro sentido de la reacción. Eso es lo de menos.
Pues empiezo con los 112 gramos de monóxido, voy a calcular el número de moles de monóxido. Es la masa de monóxido partido por masa molar del monóxido. La masa, hemos dicho, 112, la masa molar es 28, y si no me he equivocado, esto tiene que ser 4, ¿no? 112 dividido por 28, 4. Efectivamente, 4 moles de monóxido. Ahora, a partir del número de moles de monóxido voy a calcular el número de moles de agua. En este caso es muy sencillo porque la relación es 1:1. Es decir, a partir de un mol de monóxido se obtiene un mol de agua. Por tanto, con 4 moles de monóxido se obtendrá X moles de agua y en este caso X es igual a 4 por 1 partido por 1, 4 moles de agua. Y ahora calculo la masa de agua. Masa de agua es igual al número de moles de agua por la masa molar del agua. 4 por 18. 4 por 10, 40. 4 por 8, 32. 72 gramos de agua. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Son todos igual? ¿Son todos igual? Uno, otro, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Se hacen todos de la misma manera. Todos los cálculos estequiométricos se hacen de la misma manera. ¿Cómo lo habría hecho yo? Repito, con factores de conversión, ¿cómo se haría? Pues parto de los 112 gramos de monóxido. Un mol de monóxido son 28 gramos de monóxido. Y obtengo un mol de agua por cada mol de monóxido y además son 18 gramos de agua por cada mol de agua. Con lo cual, los gramos de monóxido con los gramos de monóxido se me van, los moles de monóxido con los moles de monóxido se me van, los moles de agua se van con los moles de agua y me queda solo gramos de agua. Y esto sería 112 por 18 dividido por 28. Y sale 72. 72 gramos de agua. Insisto, lo podéis hacer de la primera manera, de la segunda. A mí me da igual. ¿Vale? Si os gusta esta, es una manera de hacerlo muy útil porque las cosas luego cuando se complican con disoluciones, con cosas de estas tal, los factores de conversión simplemente es ir cuestión de ir poniendo más factores, más factores, más factores. De la otra manera tengo que hacer muchas más cuentas y muchos ejercicios de estos de estequiometría, incluso de EBAU, con una sola cuenta se resuelve. Y se resuelve el ejercicio completo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? Ahora lo veis muy fácil, ¿verdad? Como esta tarde no repaséis estos ejercicios que hemos hecho, mañana ya lo veréis mucho más difícil. Y pasado se os habrá olvidado. Porque ahora se ve chupado, claro, está chupado. Te voy diciendo yo como paso a paso, está chupado. Si no lo repasáis, si no lo cogéis, digo, venga, lo mismo que hemos hecho esta mañana. Lo pongo boca abajo y lo hago yo solo. Que me sale fantástico. Ya, como además lo he hecho yo, se ponen en marcha otros procesos neurológicos distintos y entonces lo aprendo. Si no, mañana se os ha olvidado. Y si no, mañana pasado, ¿sabes? Pero de una manera o de otra se os ha olvidado. Bien. Hay ejercicios de cálculos estequiométricos que son mucho más sencillos todavía. Y que son cálculos con volúmenes de gases. Cálculos con volúmenes de gases. ¿Por qué es mucho más sencillo esto? Bueno, porque esto es algo que este año no lo veis. El año pasado yo creo que sí que visteis algo de las leyes de los gases, ¿verdad? Vale. Y este año de las leyes de los gases no hemos visto nada.
No. Bueno, pues ahí la ecuación de los gases ideales, o la hipótesis de Avogadro, dice que volúmenes iguales de diferentes gases, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de unidades fundamentales. Esto, que suena así, suena como raro, tiene una utilidad práctica espectacular. Y es que cuando en una reacción tanto los reactivos como los productos son gases, como es la que os he puesto, la de obtención del gas de síntesis, el metano está en estado gaseoso, el agua, cuando se hace la reacción, se hace con agua, vapor de agua, con agua en estado gaseoso, obtengo monóxido de carbono en estado gaseoso y obtengo hidrógeno en estado gaseoso. Todos, tanto reactivos como productos, son todos gases, ¿vale? En esta reacción, que está ya ajustada, yo puedo decir que un mol de metano reacciona con un mol de agua y en esa reacción se obtiene un mol de monóxido de carbono y 3 moles de hidrógeno, ¿vale? Eso ya lo sabemos porque el mol es unidad de cantidad. Pero la gracia de los gases, siempre y cuando todos se midan en las mismas condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, a temperatura ambiente a la que estamos y a presión atmosférica. O sea, tampoco hace falta darle muchas vueltas, ¿no? Pero todos en las mismas condiciones. Bueno, pues yo puedo traducir directamente o es directamente proporcional el volumen que ocupa un gas con el número de moles de gas. Es decir, yo puedo decir también que un volumen de metano reacciona con un volumen de agua y en esa reacción obtengo un volumen de monóxido y 3 volúmenes de hidrógeno. Y cuando me refiero volumen, me refiero a una cierta cantidad de volumen, 1 litro, 3 litros, 5 litros, ¿vale? Pero la relación en volúmenes es 1, 1, 1, 3. Por ejemplo, 2 litros de metano, gas, 2 litros de metano, medido, por ejemplo, en condiciones normales, 25 grados de temperatura y una atmósfera de presión, reaccionan con 2 litros de agua, porque es 1,1, y en esa reacción obtengo 2 litros de monóxido de carbono y ¿cuántos litros de hidrógeno? 6, el triple. Y 6 litros de hidrógeno. Es decir, la relación entre el número de moles, fijaos, la relación entre el número de moles es 1, 1, 1, 3. Es decir, de todos 1 y de hidrógeno el triple. Bueno, pues si son 2 litros, pues serán 2 litros, 2 litros, 2 litros, 6 litros, el triple. Si son 5 litros, por ejemplo, o yo digo, ¿qué volumen? El rojo no. ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene a partir de 5,5 litros de metano, CH4, perdón, no CH2, CH4, medidos ambos en las mismas condiciones? Bueno, pues como se trata solo de gases y nada más que gases y todos reactivos y productos son gases, en el momento que haya uno solo que ya no es un gas, no me vale, ¿eh? En el momento que haya uno solo que sea un líquido, que sea un sólido, ya no me vale. ¿Vale? Bueno, pues, ¿qué volumen de hidrógeno se obtiene a partir de 5,5 litros de metano medidos ambos en las mismas condiciones? Pues, de acuerdo con la estequiometría de la reacción, a partir de 1 litro de metano se obtienen 3 litros de hidrógeno. Por tanto, con 5,5 litros de metano obtendré X litros
X litros de hidrógeno. En este caso, X es igual a 5,5 por 3 partido por 1. Estos son 16,5 litros de hidrógeno. Ya está. Ya está resuelto. Fijaos, muchísimo más sencillo. Cuando todos son gases. ¿Vale? Esto solo lo puedo aplicar con gases. Si no, tengo que hacer todo el procedimiento a partir de, con cálculos con masas, tengo que hacer todo el procedimiento de calcular el número de moles, relación entre el número de moles de uno y otro, y luego pasarlo de nuevo a masa. Si se trata de gases y los datos están en volumen, siempre que se midan en las mismas condiciones, puedo hacer directamente con el volumen. La relación del volumen es la misma que con los moles. ¿Vale? Los coeficientes estequiométricos. Insisto, solo en el caso de gases. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy. Fijaos, me he cargado los cálculos estequiométricos en un día. Esto es velocidad. Decimos. Dime. Ah, si quieren los exámenes, ¿no los di ya? Ya bueno. José Luis. Ay. Muy bien. A ver, rápidamente os digo. El primero, pentaóxido de dicloro, O5Cl2. O5Cl2, amoníaco NH3. Ácido sulfúrico, H2SO4. Sulfuro de yodo 3, Fe2S3. Tetraoxidoclorato de níquel, Ni, y entre paréntesis, ClO4, 3, fuera de paréntesis. Tetraoxidoclorato de níquel. Hidrógeno tetraoxidoclorato, HClO4. Hidróxido de aluminio, Al o H3, SO3 entre paréntesis. Se está cayendo una llave, cámara. Trihidruro de hierro, FeH3. Óxido de plomo 2, PbO. Primero, pentaóxido de nitrógeno, también se puede llamar óxido de nitrógeno 5. El segundo, tetracloruro de estaño o cloruro de estaño 4. El tercero, trióxido sulfato de calcio, también sulfito de calcio. El siguiente, trioxidocarbonato de magnesio o carbonato de magnesio a seca. El siguiente, fosfano o trihidruro de fósforo. El siguiente, ácido nítrico o hidrógeno trióxido nitrato. El siguiente, trióxido de dicromo u óxido de cromo 3. El siguiente, hexaóxido de dihierro o peróxido de hierro 3. Y el último, dihidruro de calcio o hidruro de calcio a seca. Los tres tipos de enlace del carbono eran, y ahí he sido bastante tolerante, porque yo en realidad me quería hacer como un dibujito, pero bueno, son el sencillo, el doble y el triple. Puedo formar enlaces sencillos, dobles y triples. La formulación orgánica, butano, CH3, CH2, CH2, CH3. Cadena de 4 sin ningún tipo de ramificación. 4 etil, 3 metilheptano, una cadena de 7. En el cuarto carbono tiene un etil, es decir, un sustituyente con 2 carbonos, y en el tercero un sustituyente con 1. ¿Vale? F1,2 dieno, una cadena de 7 átomos de carbono, entre el primero y el segundo un doble enlace, entre el segundo y el tercero otro doble enlace. Con lo cual, ese carbono que se queda en medio no puede tener ningún hidrógeno, porque ya tiene 4 enlaces. Ese no tiene ningún hidrógeno. N2-ino, pues es una cadena de 5 átomos de carbono y entre el primero y el segundo un triple enlace. Perdón, entre el segundo y el tercero, no el primero y el segundo. Entre el segundo y el tercero, un triple enlace. Metilciclopropano es un ciclo de 3 y en uno de ellos un CH3.
Perdón, Joaquín. Esto es pentano. Pero viene para acá o para la dirección de lo que tenéis que ir. Pentano. Este sería en vez de 1,3 más o menos 1,6. Aproximadamente, no he calculado. A ver, no tenéis esa. Y yo desmonto todo el que. Por favor, mientras que yo estaba hablando un segundo con Paula y tengo aquí.